Muy bien, y a propósito de todos los temas que les prometimos en nuestra introducción, recibimos a Juan Luis Bor, economista jefe de Fiel. Juan, gracias por venir esta mañana. No, gracias por la invitación. Y a nuestro amigo Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, repuesto por lo menos físicamente lo que fue la final contra River. Sí, pasó mucho tiempo. Psíquicamente ya es un análisis. La RT, digamos, ahí ya es otro. Uno le puede echar la culpa a la final, pero bueno, eso es otra cosa. No. Yo como hincha de Ferro tampoco estoy para tirar pochoclo, ¿no? Mejor no hablemos de fútbol. Y no sé si hablar de economía, Juan Luis, porque la verdad que los datos que ya veníamos charlando en nuestra temporada anterior no parecieran, corregime vos, dar demasiado campo para el optimismo. ¿Es así? Bueno, digamos, lo que tenemos son números que son malos cuando los comparás contra el año pasado y van a seguir siendo malos por probablemente todo este primer trimestre. Podrían no ser tan malos respecto de lo inmediato anterior, es decir, respecto de la última parte del año pasado. Y digo podrían porque, bueno, estamos en el medio de la situación. Nosotros tenemos algunos números de enero que marcan que los datos son malos. En realidad, la industria no va a estar mejor en enero que en diciembre, ni siquiera contra eso. Contra el año pasado va a estar cayendo 8-10% fácilmente. La construcción todavía tampoco va a mostrar signos de recuperación. De todos modos, hay una cosa interesante y es que ahora ya llevamos varios meses de la devaluación y cuando vos tenés una devaluación fuerte, digamos, hay un espacio para que la construcción en algún momento rebote, por una sola razón, porque vos bajás muy fuerte los costos, mucha gente está en dólares, básicamente, gente que va a construir, quiero decir, o que puede comprar, y entonces lo que se está incipientemente viendo es que se activaron algunas ventas de terrenos, e inclusive los datos de insumos para la construcción de enero fueron ligeramente, pero cuando digo ligeramente es ligeramente superiores a los de diciembre, enero superior a diciembre, corregidos por estacionalidad. Entonces tenemos unos cuantos sectores que año contra año van a dar muy mal, industria, construcción, etc. Algunos que van a empezar a mejorar muy poquito, algunos que están mejorando, el agro, eso es notorio. En lo que es el turismo sabemos que eso es una cuestión que hay indicios de que mejoró, digamos, un poco. La pregunta sobre si la gente lo va a sentir en el mes de agosto, septiembre, yo no la puedo responder. Te diría, claramente va a haber mejoras muy puntuales en algunos sectores, en algunos indicadores. Puedo seguir indicando, por ejemplo, creo que pensiones va a recuperar, creo que salarios va a tardar más, pero algo va a empezar a recuperar. Pero todo eso es muy lento. En el medio de eso el empleo va a tener que seguir cayendo. Digo tener que, porque cuando vos tenés la industria cayendo y la construcción que año contra año no recupera, bueno, en el corto plazo el empleo no recupera. Walter. Mencionaste al proceso devaluatorio y uno observa lo que ha pasado con el dólar en este comienzo de año y al Banco Central tratando de que ese proceso devaluatorio continúe de alguna forma para no perder competitividad, pero ¿en qué punto estamos? ¿La moneda se va a mantener más fuerte como se vio en el comienzo del año o vamos a volver a tener esta aceleración de la devaluación del peso? Mira, el punto es, bueno, enero en realidad tuvimos una apreciación nominal del dólar, o sea, un 1% respecto de diciembre. Sí. Ya febrero es distinto. Por lo menos todo indica hasta hoy que la cosa es distinta. Básicamente porque el Banco Central ha tenido una actitud, yo diría, bastante prudente. Fue durante una buena parte del comienzo de este plan económico que empieza en octubre hasta ahora. Y luego acelera las cosas, sobre todo desde fines de enero y febrero. Hay que pensar aquí que la baja de la tasa de interés de más de 1 punto por día durante más de 10, 15 días, ha permitido cambiar el panorama financiero. Vos empezaste el año con casi 60 o 59 de tasa, bueno, estás en una tasa cercana al 45, para ponerlo en números redondos. Es decir, ha habido una baja muy fuerte de la tasa de interés. Eso es un episodio muy reciente, estamos hablando de los últimos 15 días. Todo esto va a tener impacto seguramente en algún momento sobre las carteras, o sea, si me quedo en pesos o en dólares, eso va a tener impacto. Va a tener impacto además algunas decisiones del Banco Central que obligan que limitan la posición de los bancos en la posibilidad de hacer carry trade. Digamos,
hay una política bastante más prudente del Banco Central en estos últimos meses que está llevando a baja de tasa de interés y en algún momento a sostener el dólar, que era el punto tuyo. Claro. El dólar, de todos modos, es difícil de sostener en el periodo de la cosecha, como es sabido, marzo, abril, mayo, junio es difícil. Después es fácil que suba, simplemente porque tenés las elecciones. Así que yo creo que vamos a tener volatilidad dada también por la política. Es decir, tenemos volatilidad política que se va a transferir, te guste o no, a lo económico, sobre todo a lo cambiario, más allá de que tanto el Tesoro como el Banco Central tienen algunos instrumentos como para frenar esa volatilidad. Pero no podés evitar tener un escenario un poco más volátil hacia adelante. No digo probablemente marzo, abril o mayo, pero sí más adelante un escenario más volátil que el que hemos tenido en estos últimos 2 meses. Juan Luis, te escuchaba diciendo que los leves y escasos datos favorables de la economía, vos dudabas de que la gente le iba a sentir en su economía cotidiana, en sus bolsillos, y pensando justamente que a veces se dice, yo no sé si con mucha razón, pero se lo escucha mucho, que la gente vota con el bolsillo, sobre todo en las elecciones presidenciales, si esto no será un dato negativo para el gobierno, que, como bien dijimos también, todavía no define su candidato. Sí, puede serlo. Lo que nosotros estamos viendo es una película en slow motion, o sea, de movimiento muy, muy lento. La mejora seguramente va a aparecer. La pregunta que nos hacemos si es suficiente esa mejora para que sea percibida por la población. No olvidemos que, vamos a ponerlo muy brutalmente, tenés el interior y el área metropolitana de Buenos Aires, donde el interior es el 60% de la población, el 40% del área metropolitana. Lo peor está pasando aquí, en el área metropolitana. En el interior empiezan a haber signos de recuperación mucho más claros, pero no todavía en el área metropolitana. Y todo parece indicar que esto del área metropolitana se va a demorar. Es cierto que vos tenés mucha obra pública que vas a inaugurar en el área metropolitana, por ahí más que en el interior. Pero yo no te puedo decir cómo se va a percibir eso. Es decir, si yo no veo que mis ingresos mejoran en el corto plazo, área metropolitana, y esto implica Gran Buenos Aires y también ciudad, pero sobre todo Gran Buenos Aires, ahí está más complicada la cosa. No soy analista político, lo que te digo es, en lo económico, la recuperación se va a demorar más en el área metropolitana, básicamente porque eso depende de industria, depende de algunos servicios, pero básicamente de industria, depende de comercio. Son 12, si vos mirás el Producto Bruto y mirás los datos de lo que es el EMAE, lo que más cayó son cosas como el comercio, la industria, y ahora la construcción, en noviembre, el último dato que hay. Bueno, cuando salga diciembre o de diciembre lo mismo. Es decir, tenés algunos sectores y que pegan mucho en este área metropolitana. Por lo tanto, yo diría, si va a alcanzar o no, bueno, lo que vas a ver es un país y una economía a 2 tiempos. Lo que recupera, que es por ejemplo la exportación, tampoco pega inmediatamente mucho en el área metropolitana. Al final pega. Al final sí pega. Es posible que el que vota en octubre, no estoy haciendo proselitismo, estoy simplemente diciendo, el que vota en octubre y dice, no, todo mal, a lo mejor en enero le va mejor, pero bueno, ya es tarde. Es decir, o a lo mejor es al revés, vota creyendo que le va a ir bien y después le va mal. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Pero quiero decir, esto es un tema que va a ir lentamente. La recuperación y la percepción de la recuperación. Ahora, hay un punto que el gobierno se encarga de, por lo menos, de revelar a la opinión pública, que la intención es controlar lo que tiene que ver con la inflación, ¿no? Hasta el propio presidente Macri dijo que le ha costado mucho, más de lo que esperaban, manejar la evolución de los precios. Pasamos uno de los peores años en materia inflacionaria en mucho tiempo, con 47,6% de inflación anual. ¿Y cómo observás que va a continuar esa evolución a lo largo del año? Porque las proyecciones de inflación que se han conocido por parte del Fondo Monetario, de los economistas, inclusive las superiores a las que estaban en el presupuesto, hablan de un 30%. ¿Es posible bajar desde ese nivel con el que se cerró el año al 30% de inflación, que ya de por sí parece un número muy grande para arrancar este 2019? Mira,
Partimos, como vos dijiste recién, de un número de casi 48. Y si mirás los datos de enero, febrero y marzo, vamos a estar en 48 largo. Claro. Así que partimos de 48. Así que si llegás a 30, te diría, es un buen resultado. Yo diría que, en nuestra opinión, casi cualquier número que esté entre 27 y 30 es factible, casi cualquier número, porque depende de cuestiones también exógenas, externas, que no moves tanto, depende también del tipo de cambio, ¿Okay? Y depende de las perspectivas, en fin, políticas en general. Dicho esto, el gobierno no puede tener mucha menos inflación que esa. Y te digo por qué, porque si no, no cumple la meta fiscal. Claro. O sea, aclaremos el punto. Vos necesitas una tasa de probablemente 27, 28 para estar, entre comillas, cerca del cero de déficit primario. Porque si no tenés el 27, 28 o 29 o lo que dé, si estás con 20, que decía el fondo, o 23 que tenía el presupuesto, no vas a tener ese déficit, vas a tener más déficit porque vas a recaudar menos. Y no te olvides que el problema central, yo sé que no te olvidas, porque no nos olvidemos nosotros, que el problema central del déficit es un problema de gasto público. Claro. Y lo que hemos hecho en estos últimos tiempos es corregir el déficit aumentando los ingresos, no bajando el gasto. O sea, básicamente, si vos lo mirás un poquito, hay algo de baja de gasto, pero hay muchísimo más de aumento de impuestos. Es decir, las retenciones son un caso obvio, los ingresos brutos son un caso obvio, y la inflación es otro caso obvio. Entonces, si vos tenés tres drivers, como decimos nosotros, tres conductores que te llevan a aumentar los ingresos, bueno, esa es la explicación de tu reducción del déficit. Ahora, de aquí en más, y de aquí en más significa este año, el año que viene, el otro año, la gran discusión es cómo haces para mantener un déficit cero o tener superávit fiscal si no haces algo sobre el gasto. Porque, bueno, estamos todos muy en claro que vos no podés mantener las retenciones en el nivel que las tenés a las exportaciones si el peso se empieza a apreciar. El día que el peso se aprecie, anda pensando en bajar las retenciones. Más allá de lo que diga el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo dice, bueno, se eliminan las retenciones a fines del 2020. Bueno, ok, olvídate de eso. Lo que te estoy diciendo es lo que vas a tener que hacer sí o sí, porque si vos apreciás el peso, vas a tener que bajar las retenciones. Si vos no querés bajar las retenciones, y te vas a tener que mandar otra devaluación adicional para tener más ingresos. No hay alternativa. Juan Luis, ¿y por qué escuchamos a economistas, llamémosle más cercanos al presidente que a la oposición, advertir sobre el problema del frente externo, de la deuda, inclusive si el presidente o Cambiemos es reelecto? Bueno, puede haber varias razones. La primera es que los números de la deuda contra el PBI asustaron a cualquiera. Es decir, a ver, ¿qué pasó? Pasó que hacia finales del tercer trimestre nos mandamos una devaluación interesante. Y cuando vos devaluás mucho, el PBI se desploma. Entonces resulta que de pronto teníamos un PBI de casi más de 600.000 millones y pasamos a tener un PBI de menos de 400.000 millones. O sea, se cayó el PBI. Entonces, claro, la deuda contra el PBI, claro, se cayó el PBI, la deuda contra el PBI pasó al 90%. ¿No? Obviamente, cualquiera que vea que tu deuda contra el PBI es 90%, y va a salir corriendo, digamos, porque es un número muy alto, te exige un enorme superávit fiscal para poder hacer frente a eso y no entrar en default. Primera observación. Segunda observación, bueno, eso es un ratito, porque después el peso se apreció un poco en el cuarto trimestre y ya no es lo que era 90 y pico, ya es 80. ¿Ok? Entonces, es probable que vos, digamos, en un escenario donde lográs casi cero de equilibrio primario, vos finalmente converjas con un poquito de apreciación cambiaria, además, a un 70 y algo. Entonces, la pregunta que tenés que hacer, una pregunta posible es, bueno, ¿es ese número un número que me lleva a default? No, es un número que te debe preocupar, pero vos tenés margen para, digamos, que no aumente la deuda en relación con el PIB. ¿Cómo lo haces? Y bueno, básicamente teniendo superávit fiscal, que es volver a la discusión del punto anterior, es decir, volver a qué voy a hacer con el gasto público. Vos tenés que trabajar sobre el gasto público
y sobre medidas pro crecimiento, las dos cosas. Es fácil decirlo, es más difícil hacerlo. Gasto público, yo te diría, hay muchas cosas por hacer. Y pro crecimiento, y por ahí también tenés cosas por hacer que incluyen, bueno, temas regulatorios, temas de cambio, de hacer reformas, generar cierta estabilidad en las reglas de juego. A veces no tenemos, se habla mucho de la estabilidad de las reglas y las venimos cambiando con cierta frecuencia. Uno tiene que ser cuidadoso en los indicios que da, para que el sector, para el caso del sector petrolero, que es el caso más notorio en estos días, vos tengas alguna secuencia sin reversión, o sea, que vas camino a aumentar la producción, no que vas camino a aumentarla y ahora que me sacan una cosa, reduzco la producción. O sea, tenés que ser cuidadoso con las reglas de juego. Y el gobierno también está aprendiendo de todo eso y debería mejorar mucho. Bueno. Ahora, ¿son estas faltas de reglas de juego claras las que frena la llegada de inversiones al país, o es la posibilidad de que cambie el gobierno y se vuelvan a cambiar las reglas también? No, lo diría, digamos, hoy lo segundo es más importante que lo primero, es decir, para un país es importante tener reglas claras, etcétera, pero aún los países que tienen reglas más o menos tienen inversión. Hay que mirar simplemente Latinoamérica para darse cuenta de eso. Lo que pasa es que vos tenés frente a vos la posibilidad de un cisne negro, de un evento cataclísmico, digamos, con probabilidad eventualmente que hasta hace un tiempo era baja, hoy no sabemos si es tan baja, pero es un evento que te puede generar problemas. Sabés que puede haber cambios en las reglas para la exportación, para la inversión, para la salida de capital, demasiados cambios, y eso es un evento que te hace tomar la decisión de esperar y ver, wait and see. Esto es lo que muy probablemente veamos de muchos agentes económicos hasta que crean que el la nueva administración se va a parecer, quizás no a lo mejor con el nombre, pero sí que se va a parecer en términos de tener una conducta pro mercados. No necesariamente pro empresa, que es diferente, porque pro empresa significa que te doy a vos lo que vos querés. Estoy hablando de pro mercado, mercados abiertos. En la medida que digamos, los agentes económicos vean que el próximo gobierno es pro mercado y no intervencionista, que te cambia las reglas todos los días, bueno, ahí probablemente las cosas pueden cambiar antes de las elecciones, inclusive. Frente a eso yo me imagino a la gente diciendo, te escuchaba hablar de la deuda, y decía, bueno, pero yo no me endeudé, digamos, o sea, o por qué yo tengo este yugo tan grande, aún siendo del 70 y pico %, si todos mis costos de vida subieron, mis alimentos subieron, ni que hablar los que tienen medicina prepaga o chicos en la escuela privada. Realmente no veo, o no voy a hablar en tercera persona, no me veo yo diciendo, bueno, y lo bueno dónde está que no lo veo, ¿no? Digamos, no es juego para hacer propaganda de nadie, porque realmente se han hecho muchas cosas mal, y si hacemos el listado de las cosas que se han hecho mal, estamos un rato o varios programas. Pero, digamos, el enfoque es que vos tenés que resolver un problema de exceso de gasto, digamos, de desorden en tu casa. Vos tenés una casa en la cual estás gastando muy por encima de tus posibilidades. Y sabés que eso no va más. No va más básicamente porque nadie te va a prestar. Es más, el único que te prestó es un tipo que tenés que mirarlo con mucho cuidado, que se llama Fondo Monetario. Más vale a los muchachos eso tenerlos lejos en lo posible. Ahora los tenés adentro de tu casa porque nadie te quiere prestar. El problema es que vos sos así. Lo que vos tenés que entender es que el problema es que Argentina es así. Entonces, la actual administración ha entendido que el problema central es el déficit. Y lo empieza a resolver a las patadas. Es decir, a las patadas quiero decir aumentando los ingresos más que bajando el gasto. Pero bueno, lo empieza a resolver. Segundo, este gobierno también entendió que los precios relativos que yo tenía no funcionaban. El dólar digamos, a 9 pesos, o lo que sería hoy actualizado, mucho menos de 20 pesos, tampoco funciona, porque es una economía que el dólar es escaso. Entonces, había que corregir el dólar. También entendió que la electricidad gratis
no podía funcionar. Entonces entendió todo eso, nos lo transmitió a las patadas, convengamos, o sea, nos lo transmitió de mala manera eventualmente, corrigió una serie de cosas, no las corrigió para siempre porque puede venir una nueva administración y hacer todo al revés, aclarémoslo. Es decir, la nueva administración, vos podés dejarle al próximo gobierno déficit cero, tarifas altas, tipo de cambio recontra competitivo, como diría Guido Di Tella, y resulta que el próximo gobierno te hace todo al revés. Te lo puede dar vuelta, a menos que vos crees conciencia de que vos tenés que tener cierta disciplina en todo lo tuyo. Es decir, no puedo gastar más de mis ingresos, no, tengo que pagar por lo que debo, etc. ¿Es un buen mensaje para la gente para ir a votar? Y no, la verdad, la gente va a decir, no, yo estaba mejor, me siento mejor. Bueno, digamos, no podemos probar con conductas suicidas nuevamente porque nos va a ir mal. El ejemplo de los países latinoamericanos, los hermanos latinoamericanos que están con problemas, es bastante notorio, como para ponerlo como ejemplo. Es probable que la gente no perciba que el esfuerzo lo están haciendo todos, percibe que lo está haciendo uno. Yo siento que el esfuerzo lo estoy haciendo yo, claramente. Pero bueno, digamos, no hay forma de llegar a cierto equilibrio si vos no haces cierto esfuerzo. Eso lo sabés cuando vas al médico, lamentablemente. El médico no te da normalmente buenas noticias para siempre. Algún día te dice que empezás a hacer la dieta, ¿no? Walter. Y en medio de eso, ¿cómo atravesamos el 2019? ¿Pensamos en la posibilidad de que se vaya recuperando la industria en algún momento del año como para que el empleo también empiece a tomar una dinámica diferente a la que estuvo teniendo durante los últimos meses? ¿O tenemos que ya empezar a mirar 2020 para adelante? No, yo creo que, digamos, hay ciertos elementos que nos hacen ver que todo este periodo es malo, pero hay algunas cosas que te tiran para arriba. Es decir, en parte porque, a ver, el ejemplo clásico es Brasil. Brasil tuvo 2 años horribles, 2015, 2016, 2017 y el 2018 apenas con una pequeña recuperación. Es decir, es un país que no parece que le vaya a ir así muy bien, pero por lo menos está recuperando. El mundo hasta ahora te ha ayudado, hay diversas razones para eso. Entonces, eso más el tipo de cambio te ayuda a la industria. En algún momento va a recuperar. Lo que pasa es que la industria está muy mercado interno y, digamos, yo no me voy a cambiar el auto hasta que las condiciones que no mejoren, mis ingresos no se estabilicen. Entonces es probable que la industria automotriz este año tenga una baja. Lo mismo, eventualmente, la venta de televisores, etcétera, porque el año pasado se vendieron muchos, y porque para vender televisores vos necesitas que el consumo de durables depende mucho de los ingresos y del empleo. Entonces hay alguna cantidad de sectores que les va a ir más bien flojo durante buena parte del año, durante una buena parte del año. Pero hay otros sectores que empiezan a repuntar, que son los vinculados a la exportación, etc. A ver, probablemente la gente no lo sepa, pero la industria de la carne está viviendo una recuperación espectacular. Estamos hablando de crecimiento, por ejemplo, de las exportaciones de 50-60% anual en los últimos 2 años, con mercados realmente muy interesantes. El principal problema de la industria de la carne hoy es tener suficiente material para vender. Y así con muchos sectores de exportación. O sea, hay sectores que están mostrando una recuperación muy fuerte. Bueno, sin duda Argentina está marcando una diferencia en volver a exportar energía. Antes solamente no teníamos otra alternativa que importar. Estamos empezando a exportar. O sea, hay sectores que están empezando a crecer. La pregunta es, ¿tiran al empleo? Y no mucho. Bueno, las vaquitas sí tiran un poco, pero bueno, no tanto. La energía tira un poco, pero no tanto. El empleo va a tardar en crecer. No te olvides que es industria, es comercio, y comercio viene lento. Quizás el segundo semestre debería ser mejor, el primer semestre va a ir mostrando cambios muy sector por sector. Juan Luis, gracias. Gracias a ustedes. Por venir esta mañana. Walter, gracias a vos también por estar como siempre. Nos veremos, si Dios quiere, el martes que viene, ojalá,
con buenas noticias. Cuesta un poquito, pero desde acá hacemos lo que podemos. Será hasta la semana que viene.